De 28 minutos. Lo que hay detrás de todas estas jugadas de la consulta que por ahora está tambaleando del pacto histórico podría titularse que es la crónica de un fracaso anunciado, porque el pretexto que utiliza Daniel Quintero para bajarse de esta consulta es una decisión que ya estaba muy cantada y básicamente la desarrolla en las últimas horas el Consejo Nacional Electoral, que dice que no se podrá usar el logo del pacto histórico en las tarjetas electorales de la consulta del próximo 26 de octubre, porque el pacto histórico no existe hoy, no tiene personería jurídica por cuenta de una decisión previa del CNE que ya conocía el presidente Petro y conocía el pacto histórico. Esta decisión de Daniel Quintero de bajarse de la consulta viene luego con una práctica confesión del presidente Gustavo Petro, que es que su candidato indudablemente para esa consulta sería Daniel Quintero. El presidente Petro, luego de que Quintero renuncia, se baja de la aspiración a la consulta, arremete contra la decisión del Consejo Nacional Electoral, como nos decía Slobodan. Pero la verdad es que aquí no hay cambios frente a lo que ya venía pasando desde hace varias semanas. Incluso los propios candidatos sabían que esta era una consulta interpartidista. El Tribunal Superior de Bogotá había negado la tutela que habían entablado Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, que había concedido las medidas cautelares a través de las cuales de manera provisional se habían inscrito los 3 candidatos ante la registraduría. Hoy, como les digo, el pacto histórico no existe como partido y no tiene personería jurídica. En cualquier caso, la consulta debe ir sí o sí el próximo 26 de octubre. Si se llegan a bajar Carolina Corcho, Iván Cepeda y los partidos políticos, el Polo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica, tendrían que bajarse del bus, tendrían que meterse de la mano al drill y pagar más de 100.000 millones de pesos que ya ha invertido la registraduría, no solo en imprimir los tarjetones y distribuirlos en el país, sino también en organizar la consulta del próximo 26 de octubre. ¿Dónde está la bolita? La bolita está en el temor de la izquierda, del petrismo mejor, de quedarse por fuera de la consulta del Frente Amplio del próximo 8 de marzo, donde están otros sectores de la centroizquierda, Roy Barreras y otros. ¿Por qué? Porque al ser una consulta interpartidista, la del próximo 26 de octubre, no podrían ir a otra interpartidista en el mes de marzo de acuerdo con la ley, sino que el ganador del 26 de octubre tendría que ir solo por el desierto hasta el mes de mayo, como único candidato de ese sector político, con las evidentes consecuencias que esto obtendría. Sin lugar a dudas, el gran perdedor de estas movidas es el presidente Gustavo Petro, quien había usado su poder como líder natural del pacto histórico, se había impuesto y había desautorizado la decisión del comité político del pacto, que ya había adoptado la determinación de no ir a la consulta de octubre. Él, desde Nueva York, llamó, citó a reunión y dijo: la consulta va porque va, y hoy aquí están las consecuencias, que nos llevan a una conclusión que todos tendríamos que tener muy clara, pero que parece que algunos no lo tienen. Las normas son para cumplirse. Nadie, ni el presidente de la República están por encima de la ley. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Crisis nuevamente en Ecopetrol y crisis otra vez por la renuncia de miembros de Junta, en esta ocasión por la presidenta del directorio, Mónica de Greiff, quien renunció ayer nuevamente a la Junta de Ecopetrol y, como dice el refrán, ya aparece despidiéndose más que circo malo. Renuncia que de hecho ya estaba cantada, incluso la había comunicado oficialmente a finales del mes de mayo, cuando renunció por primera vez a la Junta Directiva de Ecopetrol, pero según ella decidió quedarse hasta la asamblea de marzo para no convertirse en un obstáculo jurídico que le impidiera a la Junta poder sesionar por no tener el número mínimo de mujeres que es requerido. 30% de participación femenina en la Junta, según la última reforma estatutaria de Ecopetrol del 10 de enero del año pasado. No obstante, ahora, y al cabo de 5 meses, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, decide Mónica de Greiff finalmente dar el paso al costado y hacer efectiva esa renuncia a partir de la fecha, según se lee textualmente en la última frase de su carta del día de ayer. Sin embargo, decidir hasta cuándo se queda no le compete a ella, sino que es resorte y función exclusiva de la Asamblea de Ecopetrol, que en sesión ordinaria o extraordinaria puede nombrar o remover miembros de Junta, según lo establece el numeral C del artículo 15 del capítulo 5 de los estatutos de Ecopetrol, y tal y como se tuvo que hacer también citando a Asamblea Extraordinaria luego de la renuncia de Juan José Chavarría y Luis Alberto Zuleta a la Junta Directiva de Ecopetrol, quienes renunciaron a la misma también en carta pública el 30 de agosto del año pasado, luego de que el presidente Petro
tumbara el negocio de fracking en la cuenca del Permian en los Estados Unidos, proyecto Crown Rock, propiedad de la Oxy, para el cual la Junta de Ecopetrol ya había aprobado una inversión por $3.500 millones en una reunión de mayo del año 2024 con una votación que fue 7-2. Negocio en la cuenca del Permian, nuevamente hoy florero de Llorente en la salida de Mónica de Greiff, así como también otros dos grandes negocios en los que está empeñado el presidente Gustavo Petro para Ecopetrol. La compra de la empresa de fertilizantes monómeros colombo-venezolanos, que nada tiene que ver con Ecopetrol, que nada tiene que ver con el negocio petrolero y de gasífero. De hecho, es una empresa de agroquímicos que vende pesticidas para el campo, y de otro lado, la importación de gas del gobierno venezolano, complicada y enredada también porque PDVSA está entre ceja y ceja del Departamento de Estado y de la OFAC, que es la Oficina de Lavado de Activos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 34 minutos. Por si alguien todavía tiene alguna duda del poder del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que hoy manda en el gobierno la salida del superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, es otra confirmación. A Rubiano no solo le pidieron la renuncia, sino que como él no la presentó de inmediato, esperando una reunión con el jefe máximo, el presidente Gustavo Petro, en la cartera de Jaramillo empezaron los movimientos para declararlo insubsistente a un funcionario que por 11 meses era otro de los alfiles de la estrategia para cambiar el modelo en todo el sistema de salud. A Rubiano lo sacan, así él diga que se va por razones políticas, el mismo día en el que en la Comisión Séptima de la Cámara estaba convocado a un debate sobre nueva EPS que por cierto está intervenida y manejada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso es que Rubiano, intentando ocultar esa crisis que él ya conocía y era la de su salida del cargo, se excusó con el Congreso, que tenía una cita odontológica que le impedía asistir a ese debate, un debate que estaba citado hace 2 meses a las 9 de la mañana, pero dijo que su cita era urgente y que era a las 8 de la mañana. De fondo, Giovanni Rubiano fue superintendente desde el 6 de noviembre de 2024, el reemplazo de Luis Carlos Leal. Desde que se posesionó, el presidente Petro le puso una tarea: aumentar la vigilancia sobre las EPS. En sus 11 meses, si bien Rubiano no ordenó nuevas intervenciones, sí mantuvo la supervisión de las EPS hoy administradas por el gobierno. Por ejemplo, el caso Sanitas, el caso Cosalud, el caso Nueva EPS y Caprecosa, por poner algunos ejemplos. Entre ellas, las EPS más grandes, donde persisten las dificultades financieras y operativas, a pesar de la promesa de que con la intervención se resolvían los problemas para los pacientes. Uno de los casos más relevantes que deja el saliente superintendente en su gestión es la prórroga a la intervención de Nueva EPS, 1 año más a partir de abril de 2025. Así, con ese panorama, es que se va Rubiano y el gobierno amanece sin superintendente de salud. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 de la mañana. Las últimas horas fueron de golpes para el Tren de Aragua, golpes militares y también jurídicos por cuenta de la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de cerrarle la puerta para que esta organización transnacional de crimen organizado fuera parte de la paz total donde pretendía refugiarse. Por consecuencia, sobre esta organización, lo que veremos son golpes como el que se vieron en las últimas horas en este operativo que se llamó Sombra 3 en Antioquia, persiguiendo a cabecillas como alias Ender, que cayó desde un edificio en Sabaneta intentando escapar, y por supuesto la captura de otros 3 hombres, entre los que estaría una persona de muy alto valor para alias Nino Guerrero, que es el jefe del Tren de Aragua a nivel internacional. Pero mientras esto estaba ocurriendo en el departamento del Guaviare, Iván Mordisco de manera simultánea estaba atacando nuevamente con sus drones bombas una base militar, la estación de policía y la casa del alcalde de Calamar en esa región del país. Es el ataque número 353 con drones que se registra en los últimos 2 años en el país. Ataques que el ejército intenta contener, lanzando el primer batallón de ofensiva contra los drones bomba de la disidencia de las FARC, pero también del ELN, a quien el presidente en las últimas horas volvió a invitar para reanudar
reanudar los diálogos de paz que llevan 11 meses congelados por cuenta de la guerra que esa organización desató junto al Frente 33 de la disidencia de Calarcá en el Catatumbo, provocando una gran crisis humanitaria que hoy todavía persiste. Este paso desesperado llega a pesar de que esa suspensión de los diálogos de paz se dio por la falta de voluntad de ese grupo delincuencial y de que hoy no tiene ninguna evidencia de que eso haya cambiado, porque es el ELN el responsable, por ejemplo, de los últimos atentados a la base militar de Puerto Rondón, del asesinato sistemático de soldados y del secuestro de 2 funcionarios del CTI de la Fiscalía en el departamento de Arauca, por el que nadie en este gobierno pide su liberación. Estás escuchando